Bueno, eso es una cuestión muy compleja, ¿no? Que tuvo que resolver la iglesia. Pero lo que sí te puedo decir es que los primeros cristianos o los encargados de evaluar los libros del Nuevo Testamento, bueno, los dejaban ahí, como te decía, en disputa, en observación, hasta que luego veían que sus enseñanzas no contradecían a lo demás, entonces por eso lo incluían. Pero en realidad no hay ningún escrito en la historia de la iglesia o en la historia del canon bíblico que explique detalladamente por qué incorporaban un libro y por qué no. ¿Me explico? O sea, es un proceso largo y complejo donde luego encontramos que hay una lista de libros canónicos, ¿no? Pero no hay una explicación detallada de los criterios que se utilizaron para establecer ese canon bíblico. Entonces, como que ahí no pisamos un terreno seguro para poder afirmar cosas ni tampoco tenemos los detalles, ¿viste? Ahora, yo tenía entendido de que pese a que, como vos bien decís, no existe quizás un documento, ¿no es cierto?, histórico de los cristianos primitivos que a nosotros nos permitan saber con certeza cuál era el método, ¿no es cierto?, o los requisitos que debían de tener cada uno de los escritos del Nuevo Testamento para ser incluidos dentro del mismo. Yo tenía entendido de que había una serie de requisitos que uno puede llegar a identificar por causa del uso, la costumbre, la historia y demás, ¿no es Por cierto? supuesto, esas cosas sí. Ahí está, porque si no entramos en el problema de, bueno, está bien, si no se sabe entonces con seguridad cómo es que se unieron determinados libros a el Nuevo Testamento, ¿cómo nosotros sabemos de que los que no se unieron no deberían haberse unido? No, claro, sí, hay esas cuestiones, sí, si había sido escrito por un hombre de Dios, si Ahora, había sido, El Nuevo Testamento debía de tener una autoridad apostólica, ¿no es cierto? Cada libro del Nuevo Testamento. exactamente, de hecho eso se ha buscado, por ejemplo, el Evangelio de Marcos tiene el respaldo de Pedro, ¿no? El Evangelio de Lucas tiene el respaldo de Pablo, Ajá. aunque no fueron ellos testigos oculares, ¿no? Es como que siempre se busca la autoridad apostólica y también si fue usado, leído, estudiado, ¿no? Claro. Alguna vez creo que te comenté, ¿no? Que los primeros libros en pertenecer al canon bíblico, los primeros que se reconocieron fueron los evangelios, sobre todo el Evangelio de Mateo y el de Juan, donde se buscaban fórmulas precisas en los libros cuando decía así dice el Señor o así dice la Escritura, eran fórmulas que utilizaba la iglesia para determinar que ese libro era inspirado, ¿no? O sea que todo fue un proceso detallado para poder admitir esos libros al canon bíblico. No fue algo caprichoso de la iglesia. Ahora, la iglesia, ¿no es cierto? Y obviamente hablamos en un momento, en alguna charla que hemos tenido en vivo, hemos hablado acerca de el periodo transicional que atraviesan los apóstoles, ¿no es cierto? Obviamente, 20 siglos más adelante cree de que los apóstoles quizás ya la tenían toda reclara, ¿no es cierto? Y todas esas cosas, pero seguramente fueron seres humanos al igual que nosotros y habrán pasado por esos momentos de tomas de decisiones transicionales y demás. Eh, Ahora, a la hora de, como vos bien decías, ¿no es cierto?, determinadas pistas, evidencias, ¿no es cierto?, en determinados escritos que le permitían a la iglesia llegar a considerar de que un texto era inspiración divina. Esas evidencias, pistas, ¿no es cierto?, o fórmulas, por así llamarlas, también eran tomadas de los mismos criterios que utilizó el judaísmo para incluir determinados libros al Antiguo Testamento, o la iglesia comienza una nueva forma de incluir libros. Y algunas cuestiones particulares como lo que está, así dice la escritura, lo que está escrito, o así dice Jehová, también se encuentra en el Antiguo Testamento ese tipo de expresiones, ¿no? En ese Sí, sentido, la iglesia en ese aspecto copia, ¿no? O busca validar los libros canónicos con respecto a los judíos, ¿no? claro. Lo interesante por ahí, ya que estamos hablando de esto, sería, eh, ¿me escuchás? Sí, te estoy escuchando perfecto. Hola. Seguí hablando que te escucho. Bueno, a ver, estamos teniendo un problema. Yo les había comentado de que ¿cómo es?
el programa, el software que estamos utilizando sufrió una actualización. Por eso es que es muy probable que problemas técnicos como los que estamos teniendo ahora los tengamos. Por eso les pedimos de que también ustedes nos puedan ir informando en los comentarios a ver cómo si el audio o el video se reproduce bien y todas esas cosas. Así que lo único que les pido es que tengamos un poquito de paciencia. Ahí lo tenemos nuevamente a Jorge. A ver, ya lo tenemos nuevamente a Jorge. Jorge, ¿estás ahí? No, no está ahí, Jorge. Así que, bueno, entonces seguimos y vamos a tocar algunos de los comentarios que nos van enviando. Solamente téngannos un poquito de paciencia porque estamos tratando de solucionarlo. A ver, ¿quién nos va escribiendo acá? Dice, Ibnar Teoma, ver History, Discovery Channel o cualquier otro para aprender de Biblia es como poner un no cristiano en el púlpito para que predique un domingo. Es cierto, yo recuerdo de que es cierto. Jorge, ¿vos me escuchás ahí? Jorge. Ahí estoy. ¿Estás? Perfecto. Ahí está, ahí volvió Jorge. Bueno, Jorge, estaba leyendo algunos de los comentarios. Les pedimos perdón a los que están del otro lado. Estamos con un poquito de problemas técnicos. Recuerden, es una actualización nueva del software que estamos utilizando. Entonces, excede a lo que nosotros podemos llegar a hacer. Solamente les pedimos un poquito de paciencia para seguir con este tema que es tan interesante. Dice Rafael Fabre, me encantaría saber más de más apologética para poder dar una mejor presentación del mensaje cristiano. Muchas gracias por este canal. Gracias a ustedes. Y les pedimos de que nos envíen sus me gusta, sus comentarios y que particularmente si pueden compartir este tipo de transmisiones sería genial para que podamos llegar a más gente. Dice Giselle Pereira, está muy bien la transmisión, muchísimas gracias. También, a ver, tenemos una pregunta bien interesante acá, Jorge, y vamos a tratar de ver si la podemos analizar. Dice John Sanabria. Buenas, tengo una pregunta. No sé si está fuera del tema. Sin usar la Biblia y los Evangelios, ¿qué fuentes puedo demostrar la existencia del Jesús históricos? Y los escritos de Fabio Josefo están adulterados. Gracias. Salimos un poquito de tema, pero ¿qué te parece si lo respondemos, Jorge? Sí, podría ser. Sí, se va un poquito del tema, pero la verdad que sí, hay fuentes externas que corroboran la existencia de Jesús, ¿no? Lo que dice de Flavio Josefo que están adulterados hasta cierto punto. Hay interpolaciones cristianas en los escritos de Josefo, pero la crítica bíblica logra reconstruir ese escrito y realmente sí hace alusión a Jesús, ¿no? El escrito de Josefo empieza hablando de Jesús diciendo, este hombre si se le puede llamar hombre, ¿no? Eso es una interpolación cristiana, porque Josefo nunca habría dicho que Jesús era Dios, ¿no? Claro, para los que no saben y están del otro lado y no saben qué es una interpolación, básicamente una interpolación era una añadidura, por así decirlo, al texto original por otras personas que no fueron el autor, ¿se entiende? Entonces, particularmente se cree que cristianos agarraron el texto y le añadieron a cosas que Josefo ya había escrito previamente. Para hacer esa aclaración nada más por si hay alguien que no sabe lo que es una interpolación. Pero ¿qué otros textos históricos podemos llegar a utilizar para el Jesús histórico, Jorge? Está también el de Tácito, ¿no? El de Tácito. Vamos a Tácito también. Tácito es una excelente fuente porque describe los hechos ocurridos en el incendio, ¿no es cierto?, de Roma por Nerón. Entonces lo que ocurre es que él comienza de forma breve a relatar quiénes eran estos los cristianos, y ahí va hacia el origen de la crucifixión de Jesús. Cómo es que surgieron estos nazarenos, estos cristianos, es a través de que su líder fue crucificado bajo el gobierno de Poncio Pilato. Entonces nos da muchos tips históricos que a nosotros nos permiten poder concluir de que Jesús fue una persona histórica. Como también tenemos varios otros más, ¿no es cierto? Tenemos, bueno, los textos de Plinio el Joven, bueno, te lo tenemos a Tácito, a Josefo. Tenemos también el Talmud hebreo. El Talmud hebreo también, pese a que es una documentación enemiga, se le llamaría, ¿no es cierto?, porque no tiene ningún tipo de intención de poder armonizar, por así decirlo, con el Jesús histórico. Pese a ello, habla acerca de la existencia de Jesús, no niega su existencia, sino que lo que hace es tratar de decir o transmitir
que en realidad Jesús era una persona malvada, por así decirlo, que hacía hechicerías, cosas por el estilo y demás. Pero todas esas fuentes que son enemigas, que son extra, fuera del cristianismo, por así decirlo, nosotros nos permite concluir de que el Jesús histórico realmente existió. Pasemos a otra. Dice, acá Jefferson Buenaño, siempre nos sigue Jefferson, un saludo muy grande. Y dice lo siguiente, hablen de la epístola de Bernabé. ¿Qué nos podrías decir, Jorge, acerca de la epístola de Bernabé? La epístola de Bernabé no sería un apócrifo, digamos, sería un libro de los escritos apostólicos, posteriores a la muerte de los apóstoles. Mira. Así que en ese sentido, como no está considerado como un apócrifo ese libro, así como las cartas de Ignacio de Antioquía o la Didaché, que era otro escrito de los apóstoles. Lo interesante de esos escritos es que uno los puede leer y puede, dentro de esa lectura, puede sacar algunas conclusiones o alguna información de cómo funcionaba la iglesia primitiva. En ese sentido podrían ser interesantes, pero no tienen mucho que ver con los evangelios apócrifos, que bueno, tienen otra intencionalidad, digamos, en el pueblo cristiano. Entiendo. Ahora, te hago una pregunta. Si vamos al tema de los evangelios apócrifos, ¿no es cierto? Sí. Hoy se habla de los evangelios como el de Tomás, el de Judas, el evangelio, el de Pedro, ¿no es cierto? Y demás. ¿Por qué estos evangelios no fueron incluidos dentro del canon del Nuevo Testamento? Bueno, por varias razones. Una de esas razones es porque son muy tardíos en comparación con los del Nuevo Testamento. Quizá uno de los libros apócrifos más interesantes o que más se acercan a los escritos canónicos es el de Tomás, que son 114 logiones, esto quiere decir 114 dichos de Jesús, donde reflejan de alguna manera los evangelios, pero también la doctrina gnóstica de las cuales pertenecía esa gente que escribió ese evangelio, ¿no? ¿Y qué otros me habías mencionado? Otros. De Judas. Bueno, el de Judas. Hasta el de María Magdalena hoy está surgiendo, ¿no es cierto? En toda esta especie de, como hoy decíamos, ¿no? El amarillismo documental, ¿no es cierto? Bueno, eso es una tremenda, por así decirlo, una mala información hacia la gente y muy engañosa. María Magdalena, cuando uno lo lee, creo que tengo alguna cita acá para mostrarte algo sobre eso, pero primero quiero decirte algo. Por ejemplo, el Evangelio de Judas, primero hay que descartarlo de plano porque es del siglo IV, y he tenido la oportunidad de leerlo, y es un evangelio, es un escrito donde Jesús, primero que muestran a un Jesús sarcástico, un Jesús que se ríe de los apóstoles. Si vos te fijás en los evangelios, Jesús generalmente no se ríe, no tiene exageraciones burdas de su persona, ¿no? Bueno, los evangelios, este tipo de evangelios muestran a Jesús como una persona burda, una persona que se burla, ni hablar de los de la infancia, que luego, bueno, podemos ver algo ahí. Y el evangelio de Judas básicamente lo que dice es que fue todo un engaño el hecho de que Judas haya sido el traidor. Al contrario, Jesús lo llama aparte a Judas y le revela un secreto, le revela algo oculto, ¿no? Que los otros apóstoles no saben y están siendo engañados. Y bueno, y ahí también se desarrolla un poco la doctrina gnóstica, que podemos explicar qué es por si alguien no lo sabe. El gnosticismo es una doctrina sincretista. Sincretista quiere decir que bebe de muchas fuentes, que se termina de desarrollar en el siglo II, pero que comienza ya en el siglo I, mostrando algunos indicios. Por ejemplo, en los libros del Nuevo Testamento uno puede ver esa doctrina. Básicamente el gnosticismo postula un dualismo en oposición entre la carne y el espíritu. Ellos dicen que la carne es lo malo y el espíritu es lo bueno, y que dentro del cuerpo el espíritu es una chispa de la divinidad que debe ser liberada. Pero ¿qué pasa? Ellos ven a Jesús como un iluminador, como alguien que tiene la salvación. Pero la salvación para ellos no se obtiene por la gracia, como debe ser, sino que se obtiene a través de un conocimiento oculto que solamente es para un grupo selecto de personas. Y eso es lo que subyace de este tipo de libros, como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de Felipe, que son los evangelios que se encontraron en Nag Hammadi y que son uno de los más importantes.
Sí, Ahora, decime. ese tipo de pensamiento me suena muy a cosas que hoy por hoy suceden, ¿no es cierto? La nueva era, por ejemplo, ha tomado mucho del gnosticismo, que no hay que confundir con el agnosticismo, ¿no? Estamos hablando del gnosticismo que significa conocimiento. Totalmente, totalmente, totalmente. Ahora, a ver, hablábamos acerca de los evangelios, particularmente también, no solamente, y acá podemos llegar a ver también para la parte escéptica, ¿no? Porque los escépticos muchas veces dicen, bueno, y entonces terminan contradiciéndose, dicen, bueno, entonces lo que pasa es que la iglesia lo que hizo fue incluir dentro del canon bíblico los textos que dejaban mejor parados a Jesús. Pero esto es un error garrafal. Porque primero acá podemos ver la rigurosidad en cuanto a fechas, ¿no es cierto? A los libros tardíos, los libros que fueron escritos mucho tiempo después de los hechos de la vida de Jesús, no fueron incluidos, ¿no es cierto? Y acá vemos uno de los aspectos más importantes en cuanto a la rigurosidad de la iglesia primitiva para incluir textos en el Nuevo Testamento. Y no solamente eso, sino que también cuando nosotros vemos el libro de Tomás, también podemos llegar a ver de que hay mucho mito dando vuelta, ¿no es cierto? Mucha leyenda. Recuerdo de que cuando relatan el caso de la resurrección, es como que sale una cruz enorme, ¿no es cierto? Y como que se ven los pies de un gran Jesús o cosas por el estilo, ¿no es cierto? Es algo muy fantasioso. Exactamente, de hecho, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, el de la infancia, bueno, presenta a un Jesús casi asesino, porque en un momento un niño va corriendo y lo choca en el hombro a Jesús, y Jesús le dice que no va a terminar su carrera, inmediatamente muere, y cuando los padres se van a quejar a José, porque Jesús había hecho eso, Jesús hiere con ceguera a los padres de estos niños, o Jesús sabe más que el profesor le quiere enseñar el alfabeto griego, y Jesús le explica algo oculto que hay en la letra alfa, ¿no? Y ridiculiza a su profesor, ¿no? O hace unos pajarillos. Sí, Recuerdo el caso de cuando Jesús le decía a las mujeres que en algún momento deberían de convertirse en hombres, ¿no es cierto? bueno, eso te quería citar, por ejemplo, vos me habías dicho algo de María Magdalena, ¿no? Que Bueno, se lo María dijo Magdalena, a Magdalena, ¿no? exactamente, María Magdalena toma una gran relevancia en los evangelios apócrifos, a tal punto que, bueno, ahora te voy a citar algo en el Evangelio de Tomás, por ejemplo, eh, Esto que vas a leer ahora es del Evangelio de Tomás. exactamente, el Evangelio de Tomás. Genial. Ahí te lo cito. Por ejemplo, dice, Simón Pedro le dijo, que se aleje María de nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida. Dijo Jesús, mira, yo me encargaré de hacerla macho, de manera que también ella se convierta en un espíritu viviente, idéntico a vosotros los hombres, pues toda mujer que se haga varón entrará en el reino de los cielos. Bueno, eso es un disparate, ¿no? En Tremendo, el, tremendo. en el otro libro apócrifo, el de Felipe, María Magdalena también tiene un rol importante y se le llama la compañera de Jesús. De ahí eso los cineastas o los de Discovery se imaginan que Jesús tenía relaciones con María Magdalena o que tenía una relación de pareja porque este evangelio dice que María Magdalena era la compañera y amiga de Jesús. Y en un momento en este evangelio Jesús le da un beso en la boca a María y le infunde un espíritu superior a los otros apóstoles. Entonces, hay ciertos indicios de una preferencia de Jesús por María Magdalena en estos evangelios que hace que vuele la cabecita de estos divulgadores y empiezan a inventar historias, pero de plano deben ser rechazadas porque no son, digamos, son especulaciones. Los Bueno, evangelios... perdón, seguí y Sí, después te escucho la mente. bueno, los evangelios apócrifos básicamente sirven para lo siguiente, para llenar lagunas que no están en los evangelios canónicos, por ejemplo, la infancia de Jesús o detalles del nacimiento, y lo que hacen es exacerbar todo lo que tiene que ver con lo milagroso y con la persona de Jesús, tanto de él como de los apóstoles. Cuando uno compara los evangelios apócrifos con los evangelios canónicos, se da cuenta de la sobriedad que estos tienen al lado de los apócrifos, y eso ayuda a fortalecer la fe en el sentido de que tenemos unos libros históricamente fiables y que no son fantasiosos ni legendarios
como estos libros, ¿no? Es cierto. Yo recuerdo, y a mucha gente le ha pasado, ¿te acordás cuando se estrenó la película El Código Da Vinci? Sí. Yo la he visto, a ver, y es más, recuerdo que cuando se estrenó la película yo todavía no era cristiano. Yo sabía de que, bueno, viste, como siempre, me habían criado, que, bueno, que Dios era bueno, todas esas cosas, pero yo todavía no era cristiano. Y recuerdo de que fui a ver el Código Da Vinci, porque había toda una gran especulación en decir, wow, y encima habían creado toda una gran pantalla donde la Iglesia Católica parece que quería negar que se reproduzcan los cines y todas esas cosas. Y hay un momento en la película donde Robert Landon, que es aquel que hace este actor, ay, se me fue, ¿cómo es que se llama el actor? No sé. Tom Hanks. Tom Hanks es el que actúa como Robert Landon, ¿no es cierto? Aquel simbologista. Y en un momento, bueno, se juntan todos, ahí los tres, ¿no es cierto?, que están buscando eso, el Santo Grial, están buscando, y se juntan en una habitación, y bueno, y hay un viejito ahí que toda su vida estuvo buscando el Santo Grial, y de repente, bueno, empiezan todas las especulaciones de María Magdalena. Bueno, cita en un momento de la película esto, donde Jesús parece que le da un beso en la boca a María Magdalena, y después citan en primer plano una imagen de una pintura de Da Vinci, la de la Última Cena, ¿viste? Y parece de que, bueno, la imagen que nosotros conocemos como que representa al apóstol Juan, en realidad no representa al apóstol Juan, sino que representa a María Magdalena, y toda una especulación ahí detrás de eso. ¿Por qué es que hago mención a esto? Porque hace no mucho tiempo hemos recibido un mensaje de una persona que me preguntaba acerca de la película del Código Da Vinci, ¿qué onda con todo esto, no es cierto? Y en realidad esto es pura fantasía. O sea, cuando tratamos de aplicar un poco, ¿no es cierto?, un poco de rigurosidad histórica, todo esto se desmorona, pero por completo, porque no hay ningún tipo de apoyo histórico, escritural, ni nada por el estilo que pueda respaldar este tipo de historias, ¿no es cierto? Exactamente. O sea, no tienen ninguna, los libros apócrifos no tienen ninguna validez histórica en absoluto. No son considerados por los estudiosos como que tengan validez histórica y tampoco aportan ningún dato a la revelación. Entiendo. ¿Sabés que me había olvidado de mencionar que a nuestros espectadores le pudiera interesar? Que hay también otra cuestión sobre los apócrifos que se llama una cuestión que se llama los agrafa. No sé si escuchaste nombrar. Nunca escuché de eso. Bueno, los agrafas son los dichos de Jesús no escritos, pero que aparecen, por ejemplo, en la Biblia. Fíjate que Pablo, en Hechos 20, Bueno, sí, es cierto. En la carta de Pablo como que cita determinados dichos de Jesús, pero que en los evangelios no pero que aparecen. no están, exactamente. Bueno, entonces eso también genera cierta especulación a veces, ¿no? ¿De dónde salen los agrafas? Bueno, salen de los mismos libros canónicos, salen también de las variantes de los manuscritos. Hay una variante que es la occidental, el representante de esta variante es el Códice de Beza, donde agrega algunos añadidos, algunas palabras que luego no están en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Y la tradición oral de la iglesia primitiva también influye en eso o no? Sí, la cita de los padres de la iglesia, hay muchos agrafa también que no están en los evangelios, pero bueno, hay que tener cuidado. En realidad son muy poquitos los agrafas que se aceptan como posiblemente dicho de Jesús. No te olvides que Jesús debe haber dicho más cosas de las que Bueno, de hecho, el aparecen. Evangelio de Juan, cuando finaliza, dice: si tuviéramos que describir todo lo que Jesús hizo, no alcanzarían los libros, ¿no? Entonces, Exactamente. ¿Qué te parece si vemos algo que a mí me parece interesante con respecto a los apócrifos? a ver, para. Bueno, Me ponemos ahí. La verdad es que estamos teniendo un pico de audiencia. Ahora mismo nos están viendo más de 70 personas. Así que un saludo para todos. Muchísimas gracias por estar ahí. Y compartan este video porque está súper interesante. De todas maneras, aquellos que se están sumando ahora, recuerden de que nosotros dejamos grabado este video en la página de Rincón Apologético para que después, si lo querés ver desde el principio, puedas hacerlo. Bueno, Jorge nos va a contar algo acerca de los evangelios apócrifos. ¿Qué nos vas a contar, Jorge? bien, mirá. Hay algo interesante, parece que fueran inofensivos de estos libros, pero en la iglesia o en la historia de la iglesia han sido los promotores de ciertas tradiciones. Te voy a decir cuáles son, acá es una enumeración. Por ejemplo, los apócrifos nos han revelado los nombres de la Virgen María, Joaquín y Ana, cosa que no está en la Biblia. Los nombres de los Reyes Magos, que cuáles son, Melchor, Simón, Gaspar
Mario Baltasar. Exactamente. No, Melchor, Simón, dije, nada que ver. Los nombres de los 2 ladrones que están en la cruz, Dimas y Gestas, en el Evangelio de Nicodemo. Tremendo. El soldado que atravesó el costado de Jesús se llama Longinos. Y acá, agarrate acá, porque esto sí es muy serio y lo quiero decir con todo respeto a nuestros espectadores católicos. El dogma de la Asunción de María y de la virginidad perpetua de María no pertenece al canon bíblico, sino a los libros apócrifos. ¡No! Mirá, se acaba de desmoronar. Tenemos que hacer un segmento en Rincón Apologético que se llama Derrumbando Mitos. ¿Qué te parece, Jorge? Un segmento Derrumbando Mitos. Así que de ahí es que surge todo. De hecho, bueno, abro un paréntesis y me encantaría aquel que me diga dónde puedo conseguir el libro donde César Vidal habla de María, ¿no es cierto? Y la historia de María y todas esas cosas, me encantaría leer ese libro. Por favor, si alguien me puede decir dónde conseguirlo. A ver, wow, primero, eso yo no lo sabía, sinceramente no lo sabía. Y está bueno aprender todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué te parece si pasamos brevemente a unos comentarios? ¿Te parece bien? Bueno, dale. Y a todos los que están del otro lado, muchísimas gracias. Estamos ya acercándonos al final de este programa. Si vos nos querés ayudar de forma económica, ¿no es cierto?, enviándonos una donación y demás, lo vamos a agradecer porque tenemos un montón de cosas que queremos hacer y obviamente eso demanda de recursos. De hecho, ahora el 2 de abril, que cae el lunes, vamos a tener el primer Interroga a un cristiano en la ciudad de Buenos Aires, donde va a estar nada más y nada menos que César Vidal. César Vidal va a estar junto a nosotros y nos va a enseñar acerca de el Jesús histórico, las evidencias que hay para pensar de que Jesús verdaderamente resucitó de los muertos, como así también va a hablar acerca de la herencia del cristianismo. La sociedad que hoy vivimos y que muchas veces es tan enemiga del cristianismo, en realidad encuentra sus bases morales fundamentadas en las creencias cristianas. Todo eso nos va a estar enseñando César Vidal el lunes 2 de abril. Y para los que viven en el exterior, lo vamos a estar transmitiendo en directo aquí desde el canal de Rincón Apologético. Bueno, a ver, vamos a leer algunos de los comentarios que nos van enviando. Dice Francisco Pavón, bendiciones desde Puerto Rico, supongo que debe ser PR. Excelente tema y gracias. Dice Rafael Fabre, uno de estos extrabíblicos era el libro de Enoc. A ver, ¿qué pasa con el libro de Enoc? Que todo el mundo tiene dudas con el libro de Enoc, Jorge. Sí, nada más que el libro de Enoc pertenece a los apócrifos del Antiguo Testamento, ¿no? Y relata la caída de los ángeles en Génesis capítulo 6 y todo el desarrollo del pecado de la humanidad en base a eso. Entiendo. A ver, vamos a seguir otro comentario. Dice Heller Antonio Álvarez, y perdón si lo pronuncio mal, dice, hola, hey, quisiera dar una idea, me encanta aprender acá, deberían hacer un podcast. Así quedarían los programas así y es cuestión de tener la app de podcast. No solamente es cuestión de tener la app, sino también es tener los recursos para poder tener una app. Así que nada, si alguien, sinceramente, de hecho, estamos a punto de largar la página www.rinconapologético.com. Estamos a punto de largar la página. Ya nos falta muy poquito y eso es todo gracias a las donaciones que ustedes nos envían. No es que nosotros nos las guardamos para nosotros, no. Gracias a Dios están donando y están ayudando mucha gente que primero fue un espectador como cada uno de ustedes y hoy nos pueden ayudar a través de todos estos medios, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. Dice Heller nuevamente, por cierto, tengo una duda, soy fiel creyente de Jesús y soy hijo de Dios, pero ¿por qué sacaron los libros de Enoc, sabiendo que el libro de Judas hace mención de ellos? De vuelta la maravillosa pregunta esa, ¿no es cierto, Jorge? Ya lo hemos tratado eso acá. Sí, bueno, nosotros no tenemos que pensar que los escritores del Nuevo Testamento surgen espontáneamente, ex nihilo, de la nada, ¿no? Sino que tienen también su cultura y es evidente que, por ejemplo, la Septuaginta griega tenía algunos escritos extracanónicos y vemos evidencia en los libros del Nuevo Testamento de conocimiento de este tipo de libros, como el libro de Enoc, que también se hace eco segunda Pedro, ¿no? Básicamente el libro de Enoc, he hecho un estudio sobre ese libro y a la verdad ese libro evita mostrar el pecado de Adán y se lo atribuye a los ángeles de la caída, ¿no? Porque había una idea de que en ese tipo de judaísmo, en el judaísmo tardío,
de que el hombre era hecho a imagen de Dios, entonces no podían aceptar que el hombre había pecado y querían buscar otra alternativa. O sea, todo libro tiene su trasfondo. Claro. Viste que hemos hablado del tema, yo pienso que él citó a Enoch en el libro, porque la cita se encuentra en el libro de lo que Judas dice, pero no tenemos que preocuparnos demasiado por eso, digamos, no. Genial, genial. Vamos al próximo comentario, dice Daniel Bravo. Hay un excelente libro de César Vidal, Los Evangelios Apócrifos, lo recomiendo. Sí, lo he visto, no lo he leído, pero es así. Dice Saed Franco Ruiz, ¿qué software usan? Saludos. Usamos un software que no necesariamente lo tenemos que descargar, sino que está en línea y se llama Believe. ¿Está bien? Believe se llama y es muy bueno. El libro de Hades es mencionado un par de veces. Bueno, creo que es un caso muy parecido al de Enoch, pero con la diferencia de que apareció un supuesto libro de Enoch y en vez del de Hades no apareció, ¿no es cierto? No, hay 3 libros de Enoch también, pero sería como entrar a hablar de otras cosas, ¿no? Un tema que no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Exactamente, bueno, porque estábamos en el Nuevo Testamento. Dale. Entonces, acá para el Nuevo Testamento, dice Saed Franco, ¿qué tal libros como Pastor de Hermas y La Didache? Otra vez volvemos a que no son apócrifos, son escritos de los padres apostólicos. De hecho, la iglesia los leía. Hay un manuscrito que en este momento no recuerdo bien si es el Vaticano o el Sinaítico, que los incluía dentro del canon al Pastor de Hermas, por ejemplo, ¿no? Fue un libro muy leído y muy copiado de la antigüedad. Pero la iglesia, ¿qué pasó? Esos libros que son muy interesantes, que eso sí nos pueden aportar cosas, la iglesia se fue dando cuenta, se los leía públicamente y después la iglesia fue diciendo, bueno, esos léanlo en la casa, no lo lean en el culto público. Pero claro, son interesantes. Voy a agarrar un libro de César Vidal. Exactamente, es literatura de edificación, léelo en tu casa. Totalmente. En la iglesia lee la Biblia. Acá voy a hacer una referencia a un comentario, pero particularmente por la segunda parte de su pregunta. Dice, ¿conocen el Didache? Bueno, fue lo que estuvimos hablando, y que de hecho es muy lindo leer la Didache. A mí, si hay un libro que me gusta, es ese, ¿no es cierto? Porque primero que es súper temprano. Si yo no me equivoco, Jorge, corregime si es así, pero se cree de que fue escrito alrededor del año 60 o 70, ¿no es cierto? Yo tengo entendido que a principios del siglo II, pero hay varias... yo tenía entendido que era en el primer siglo, y que de hecho... antes de la destrucción del templo. Pero bueno, pese a eso, te refleja un cristianismo muy primitivo, ¿no es cierto?, con determinadas indicaciones en cuanto a bautismo, en cuanto a tomar la cena del Señor y demás, que me parece muy interesante para conocer el cristianismo primitivo. Pero la segunda parte dice, ¿y qué saben del protoevangelio de Santiago? Bueno, hay algo que a mí me llama mucho la atención del texto de Santiago particularmente, ¿no es cierto?, que parece como que plasma, si yo no me equivoco del libro, puede ser que estoy cometiendo un error, corregime si es así, pero parece que plasma el hecho de que Caifás se termina convirtiendo al cristianismo, porque creo que después de varias charlas con Santiago, él se termina rindiendo a Cristo, algo así, ¿puede ser? Sí, pero sí, pero no... Obviamente no tiene que ser considerado como un texto histórico, ¿no es cierto? Pero hay algo que me llamó la atención. Es uno de los apócrifos más relevantes y aparte porque es del siglo II, o sea, no es tampoco tan tardío. Un hombre viejo. Viste que ha habido siempre un debate si Jesús tuvo hermanos o no, ¿no? Ese ha sido un debate que siempre... Bueno, ese libro básicamente fue creado para salvaguardar eso. ¿Por qué? Te explico por qué. En ese libro se muestra que José tuvo un matrimonio previo a María, entonces al tener un matrimonio previo tenía hijos, ¿no? Se podía llegar a dar el hecho de que un hombre grande con un viudo pudiera volver a casarse, ¿no? Entonces, de esa manera están salvaguardando la virginidad perpetua de María en el sentido de que los hermanos de Jesús que aparecen en el Nuevo Testamento serían los medio hermanos de Jesús, pero del matrimonio anterior que José tuvo. ¿Me explico? Totalmente, te entiendo. Dice Boris, bueno, Boris es la persona que se está encargando de ayudarnos con la página web. Él es el causante de que hoy nosotros
estemos a punto de lanzar la página web. Así que primero muchas gracias a Boris, que nos saluda desde Chile. Dice, el apocalipsis de Pedro. Bueno, también hay un apocalipsis de Pedro, ¿no es cierto? Y que si yo no me equivoco, corregime si es así, es muy parecido a la parte apocalíptica del libro de Enoch, ¿no es cierto? Sí, de hecho ahí se relata el descenso a los infiernos y todas esas cuestiones también que después son parte del dogma, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, a ver, ¿tenés algo más que nos quisieras contar, que quisieras decirnos, Jorge, en cuestión a todo lo que estamos hablando de, particularmente los libros apócrifos, pero del Nuevo Testamento? ¿Qué nos quisieras decir más? No, yo les quisiera decir a nuestros espectadores una serie de cosas. Primero que sepan que cada vez que aparece un evangelio de esto, no se dejen llevar por esas cuestiones de que estos evangelios la iglesia los ocultó, porque todo lo que se ha encontrado hasta el momento, primero que son tardíos y luego que refleja una doctrina gnóstica que no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento. En segundo lugar, no se preocupen demasiado por ellos porque el contenido no tiene valor histórico, y tampoco ayudan constantemente a cuestiones que no entendemos. Yo recomendaría que si uno quiere estudiar en profundidad esos libros, primero debe leer la obra de Ireneo de León, Adversus Herejes, donde explica en qué consiste la doctrina gnóstica, pues es muy difícil y muy compleja de entender. Pero básicamente recomendaría leer el Evangelio de Protosantiago, el Evangelio de Tomás de la Infancia, el Evangelio de Tomás del siglo II, el de Nag Hammadi, y las cartas de los padres apostólicos, que sería por ahí lo más interesante para leer.